Capítulo 18. La cruz de la obediencia. Algunas personas al leer la Biblia dicen que no pueden entender por qué Elías y otros hombres tenían tal poder activo con el Dios viviente. Es bastante simple. Dios escuchó a Elías porque Elías había escuchado a Dios. Dios hizo conforme a la palabra de Elías porque Elías había hecho conforme a la palabra de Dios. No puede separar los dos. Cuando estamos dispuestos a considerar la voluntad activa de Dios para nuestras vidas, llegamos inmediatamente a un conocimiento personal de la cruz porque la voluntad de Dios es el lugar de la angustia bendita, dolorosa y fructífera. El apóstol Pablo sabía de eso. Lo llamó la comunión de los padecimientos de Cristo. Estoy convencido de que una de las razones por las que exhibimos muy poco poder espiritual es porque no estamos dispuestos a aceptar y experimentar la comunión de los sufrimientos del Salvador, lo que significa aceptar su cruz. ¿Cómo podemos tener y conocer la bendita intimidad del Señor Jesús si no estamos dispuestos a tomar el camino que Él ha mostrado? No la tenemos porque nos negamos a relacionar la voluntad de Dios con la cruz. Todos los grandes santos han estado familiarizados con la cruz, incluso aquellos que vivieron antes del tiempo de Cristo. Estaban familiarizados con la cruz en esencia porque su obediencia se la trajo. Todos los cristianos que viven en plena obediencia experimentarán la cruz y se encontrarán ejercitados en el Espíritu con mucha frecuencia. Si conocen sus propios corazones, estarán preparados para luchar con la cruz cuando llegue. Piense en Jacob en el Antiguo Testamento y observe la dirección de donde vino su cruz, directamente de su propio ser carnal. A Jacob le tomó algún tiempo descubrir la naturaleza de su propio corazón y admitir y confesar que la cruz de Jacob era el mismo Jacob. Lee de nuevo sobre Daniel y descubrirás que su cruz fue el mundo. Considere a Job y encontrará que su cruz fue el diablo. El diablo crucificó a Job, el mundo crucificó a Daniel y Jacob fue crucificado en el árbol de su propia jacobidad, su propia carnalidad. Estudie las vidas de los apóstoles en el Nuevo Testamento y encontrará que sus cruces procedían de las autoridades religiosas. Del mismo modo, en la historia de la Iglesia, observamos a Lutero y notamos que su cruz provino de la Iglesia romana, que da tanta importancia a las cruces de madera, mientras que la cruz de Wesley provino de la Iglesia protestante. Continúe nombrando a las grandes almas que siguieron la voluntad de Dios y nombrará a los hombres y mujeres de Dios que miraron hacia adelante por fe y su obediencia invariablemente los condujo a lugares de bendita, dolorosa y fructífera tribulación. Debo señalar aquí la falacia de pensar que al seguir a Jesús podemos subir fácilmente a la ladera y morir, así de simple. Admito que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la forma más fácil y económica de salir era seguir a Jesús físicamente. Cualquiera podía salir del trabajo y despedirse con la explicación, voy a seguir a Jesús. Multitudes hicieron esto. Lo siguieron físicamente, pero no lo entendían espiritualmente. Por lo tanto, en ese día la forma más barata y fácil de deshacerse de la cruz era cargarla físicamente. Pero hermanos, tomar nuestra cruz no va a significar el acto físico de seguir a Jesús por un camino polvoriento. No vamos a subir al cerro donde ya hay dos cruces y ser clavados entre ellas. Nuestra cruz estará determinada por cualquier dolor, sufrimiento y problema que aún nos sobrevenga debido a nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Los verdaderos santos de Dios siempre han dado testimonio de que la obediencia de todo corazón trae la cruz a la luz más rápido que cualquier otra cosa. Identificado con Cristo. La unidad con Cristo significa estar identificado con Cristo, identificado con Él en la crucifixión. Pero también debemos seguir identificándonos con Él en la resurrección, porque más allá de la cruz está la resurrección y la manifestación de su presencia. No quisiera cometer el error de algunos predicadores que nunca han ido más allá del mensaje de muerte, muerte, muerte. Lo predican tanto que nunca llevan a nadie más allá de la muerte a la vida de resurrección y la victoria. Recuerdo que cuando era joven y me iba bien espiritualmente, habiendo sido maravillosamente lleno del Espíritu Santo, leí un libro sobre la cruz. En ese volumen, el autor te puso en la cruz en el primer capítulo, y todavía estabas colgado en la cruz en el último capítulo. Fue sombrío todo el tiempo, y me costó mucho quitarme eso de encima porque era muerte, muerte, muerte. Me ayudó mucho en ese momento el enfoque radiante del Dr. A. B. Simpson al significado de la cruz y la muerte a uno mismo. Tomó uno a través del significado de la cruz a la comprensión de que más allá de la cruz hay resurrección, vida y poder, una identificación con un Salvador resucitado y la manifestación de su presencia amorosa. El viejo santo del siglo XV que hemos citado declaraba que Dios es ingenioso al hacernos cruces. Considerando eso, tenemos que confesar que cuando algunos cristianos dicen, estoy crucificado con Cristo por la fe, simplemente están usando un término técnico y no están hablando de una cruz en realidad. Pero Dios quiere que sus hijos conozcan la cruz. Él sabe que solo el bien espiritual puede llegar a nosotros como resultado de nuestra identificación con el Señor Jesús. Por eso es ingenioso al hacer cruces para nosotros.
La cita continúa, puede hacerlos de hierro y de plomo, que son pesados de por sí. Hace unas de paja que parecen no pesar nada, pero se descubre que no son menos difíciles de transportar. Una cruz que parece ser de paja para que los demás piensen que no vale nada puede estar crucificándote de principio a fin. Hace unas con oro y piedras preciosas que deslumbran a los espectadores y excitan la envidia del público, pero que crucifican no menos que las cruces más despreciadas. Los cristianos que ocupan lugares altos, los cristianos a quienes se les confía la riqueza y la influencia, saben algo sobre el tipo de cruz que puede parecer deslumbrante para los espectadores y excita la envidia del público, pero si saben cómo tomarla, los crucifica. Nada menos que los demás. Parece que Él hace nuestras cruces de todas las cosas que más nos gustan para que cuando se conviertan en amarguras podamos aprender la verdadera medida de los valores eternos. Parece también que muchas veces agrada a Dios unir la debilidad física a esta servidumbre del espíritu. Nada es más útil que estas dos cruces juntas, continúa la cita del viejo santo. Crucifican a un hombre de la cabeza a los pies. Confieso que cuando leí eso fue como un shock para mi alma, al darme cuenta de nuevo que Jesucristo fue crucificado de la cabeza a los pies. Cuando lo clavaron allí, fue crucificado en cada parte de su cuerpo y no hubo parte de su naturaleza santa que no sufriera toda la intensidad de esos dolores en la cruz. Los hijos de Dios deben estar preparados para todo lo que trae la cruz o cegaramente fallaremos en la prueba. Es el deseo de Dios tratar con nosotros acerca de todas las cosas que el mundo admira y alaba para que las veamos en su verdadera luz. Él nos tratará sin piedad porque desea resucitarnos sin medida, tal como lo hizo con su propio Hijo en la cruz. El apóstol Pablo nos dio esta maravillosa evaluación de la voluntad de Dios con respecto a la persona y la obra terrenal de Jesucristo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 5-8, pero fíjate en la siguiente palabra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 2, 9-11, por eso creo que Dios crucificará sin piedad a los que quiere resucitar sin medida. Es por eso que los creyentes tenemos que entregarle a Él el control total de todo lo que consideramos que es un activo en términos de poder humano, talento y realización. Dios se complace en confundir todo lo que viene bajo la apariencia del poder humano, que en realidad es debilidad disfrazada. Nuestro poder intelectual, nuestra gran mente, nuestra variedad de talentos, todos estos son buenos y Dios así lo ha ordenado, pero en realidad son debilidades humanas disfrazadas. Dios quiere crucificarnos de la cabeza a los pies, haciendo ridículos e inútiles nuestros propios poderes, en el deseo de resucitarnos sin medida para su gloria y para nuestro bien eterno. ¿Nos atrevemos a darnos cuenta de lo maravilloso que es que el Señor de toda la creación esté deseoso de elevarnos a una posición de tal gloria y utilidad? Podemos concebir que Dios hablaría a los ángeles y a todas las criaturas que hacen su voluntad y dirían de nosotros, se le quita la tapa a este hijo mío. No habrá techo, ni medida sobre lo que puede tener, y no hay límite a donde puedo llevarlo. Solo manténlo abierto. Sin medida lo resucitaré porque sin piedad lo he podido crucificar. Vosotros que sois padres y que habéis tenido el cuidado de hijos sabéis lo que es castigar sin piedad y al mismo tiempo disciplinar y castigar con amor y piedad. ¿Qué haces cuando quieres que tu hijo sea el mejor ejemplo de masculinidad, carácter y ciudadanía? Oras por él y lo amas tanto que darías la sangre de tus venas por él, pero sin piedad aplicas la vara de la disciplina y el castigo. En realidad es lástima lo que te hace castigarlo sin piedad. Eso suena como una hermosa confusión, pero ese es el carácter y el deseo de nuestro Dios para nosotros si somos sus hijos. Es el amor y la piedad de Dios por sus hijos lo que prescribe el castigo de una cruz para que podamos llegar a ser el tipo de creyentes y discípulos maduros que Él quiere que seamos. Estar completamente separado. Sinceramente creo que Dios está tratando de levantar una compañía de cristianos en nuestros días que estén dispuestos a estar completamente separados de todos los prejuicios y todos los deseos carnales. Quiere a aquellos que estén listos para ponerse a disposición de Dios, dispuestos a llevar cualquier tipo de cruz, ya sea de hierro, de plomo, de paja, de oro o lo que sea, y que sean el tipo de ejemplos que Él necesita en esta tierra. La gran pregunta es, ¿hay una disposición, un anhelo entre nosotros por el tipo de cruz que Él quiere revelar a través de nosotros? A menudo cantamos, sostén tu cruz ante mis ojos cerrados, /diagonal brilla a través de la penumbra y muéstrame los cielos. Qué cosa tan patética ver la cruz tan mal entendida en sectores del cristianismo.
Piensa en las pobres almas que nunca han encontrado el significado evangélico y la seguridad de la expiación y la justificación, la limpieza y el perdón. Cuando llegan a la hora de la muerte, lo mejor que saben es agarrar una cruz manufacturada contra el pecho, sosteniéndola con fuerza y esperando que algún poder provenga del metal pintado o de la madera tallada para llevarlos a salvo al otro lado del río. No. Ese no es el tipo de cruz que ayuda. La cruz que queremos es la que nos vendrá por estar en la voluntad de Dios. No es una cruz sobre un monte ni una cruz sobre una iglesia. No es la cruz que se puede llevar alrededor del cuello. Debe ser la cruz de la obediencia a la voluntad de Dios, y debemos abrazarla, cada creyente por sí mismo.